Y la muerte de la reina Isabel II el jueves causó conmoción a nivel mundial. La monarca, quien estuvo en el trono por 70 años y logró modernizar Gran Bretaña, fue una mujer clave del siglo XX. Vamos a analizar su trayectoria, su legado, también lo que se viene en términos de la corona británica. Para eso tomamos contacto con José Manuel Cerda, académico de Historia de la Universidad de los Andes. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, José Manuel. Hola Nicolás, un gusto conversar con ustedes. A ver, tus impresiones con respecto a lo que es la figura de la reina Isabel II. Son 70 años de reinado y más allá de lo que uno podría hablar de la corona misma, termina siendo una figura histórica, ¿no? Absolutamente, o sea, la vida y obra de Isabel II es un libro de historia. Yo creo que recorrer los pasajes y los capítulos de lo que ella hizo y le tocó vivir es conocer buena parte de lo que es la historia mundial en los últimos 70 años. Así que no cabe duda alguna que es un personaje que va a ser muy recordado, muy citado y ofrece un extraordinario ejemplo de liderazgo femenino y participación femenina en la política. Ujú. ¿Cómo has visto tú, José Manuel, lo que son los símbolos, las señales, no solamente por las distintas instancias, actos, los recorridos que están fríamente calculados, digamos, desde Buckingham en términos del féretro de Isabel II, sino también lo que ha sido, por ejemplo, el fin de semana la proclamación del nuevo rey? Uno decía, bueno, hay una diferencia entre la coronación, que va a ser mucho tiempo después, pero la proclamación y la asunción finalmente de esta línea sucesiva, digamos, de sucesión. Sí, yo creo que es bien notable que la reina haya muerto en Escocia. Es realmente muy importante ¿Por qué? porque uno de los grandes desafíos que va a tener Carlos es mantener la cohesión del Reino Unido Ya. y poder hacer estos guiños, estos gestos a Escocia, como el gran recorrido que hizo por esas distintas ciudades escocesas. El féretro, el cortejo fúnebre de Isabel II, es clave para reafirmar el compromiso del Reino Unido con las distintas naciones que lo componen, el compromiso de la monarquía y el cariño que la monarquía le tiene particularmente a Escocia. Recordemos que el príncipe Guillermo estudió en una universidad escocesa, rompiendo cierta tradición, que el rey Carlos ostentaba hasta ayer, hasta hace poco, el título de duque de Edimburgo, que tuvo su padre también. Sí. En fin, y bueno, el castillo de Balmoral, ¿no es cierto?, que es ese lugar de descanso y de gran cariño que ha tenido la familia durante varias generaciones. Entonces, el hecho de que la reina haya muerto en Balmoral y no en Londres, por ejemplo, en Windsor, le ha permitido a la monarquía desarrollar todos estos gestos e incluso generar la primera capilla ardiente, ¿no es cierto?, que la gente se puede acercar, no en Inglaterra, sino que en Escocia, donde va a estar en la Catedral de St. Giles. Entonces, creo que eso es un gesto bastante importante, mientras Carlos inicia prontamente su tour por las distintas naciones del Reino Unido para ser reconocido como soberano. Claro, ya ha habido proclamación en parte de la Commonwealth con respecto al nuevo rey Carlos III, pero en ese sentido igualmente esa visita es bien relevante para mantener una unión que ha sido difícil y fue difícil durante los 70 años de reinado de Isabel II, distintos países que de alguna manera van cambiando su percepción sobre estar supeditado a la corona británica por la lejanía geográfica y también muchas veces cultural que tienen. Bueno, Nicolás, y por la historia, tú tienes que pensar que Escocia e Inglaterra estuvieron en guerra Sí, y claro. en conflictos durante 600 años. O sea, hay que entender que Escocia fue finalmente sometida por Inglaterra hacia el siglo XIII, después consiguieron su independencia, todo lo que ustedes han visto en Corazón Valiente y en esas películas. Luego se produce una unión de las coronas, una unión del parlamento, pero los escoceses van a resistir esto durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que en ese De sentido el hecho, Reino Unido es un los gran... escoceses, yo he tenido la gran oportunidad de estar ahí, los escoceses no son muy fanáticos de los ingleses y viceversa, justamente por Correcto. la historia, Esa, digamos. Exactamente, Nicolás. Y por eso que esto es un gran tributo político institucional a cómo funciona el Reino Unido. ¿Ah? Mm, Ojo, porque el Reino Unido es un Estado plurinacional, tema que claro. nosotros hemos estado conversando en Chile durante mucho tiempo. Es un Estado plurinacional que funciona bastante bien, y en ese sentido es un ejemplo político para el mundo, de naciones que no solamente, como tú bien dices, tienen su propia cultura, su propia impronta de historia, sino que además han tenido pulsaciones independentistas y autonómicas bastante fuertes. Hay que recordar que Irlanda, por ejemplo, que también fue parte del Reino Unido, terminó transformándose en república, digamos, hace unos 100 años, pero todavía sigue Irlanda del Norte como parte del Reino Unido, Gales y Escocia. Todos ellos no son países, sino que son naciones que están dentro de un país que es el Reino Unido y que bajo el liderazgo de la monarquía y el gran reinado que tuvo Isabel II se han mantenido presentes. Hay que ver las expresiones
espontáneas de cariño ayer en Escocia mientras pasaba el cortejo fúnebre, en un país que, como tú bien dices, tiene mucha rivalidad con Inglaterra y hay bastante historia de odiosidad y antagonismo entre estas naciones hace varios siglos. Ujú. Ahora, en Fin Relevante decíamos los símbolos, la historia de José Manuel y en ese sentido también el legado. Estamos hablando de una reina que tuvo contacto, conversación como jefa de Estado, ¿no? Entregando una visión política pública, nunca interviniendo en lo político, pero sí de todas maneras relacionado con la política de Reino Unido, con 15 primeros ministros. De hecho, uno de sus últimos actos fue justamente la conversación que tuvo con la nueva primera ministra Liz Truss. En ese sentido, una mirada sobre lo que es ser jefe de Estado sin intervenir, pero de todas maneras haciendo muchas veces de puente, ¿no? Ahí, Nicolás, está una de las grandes claves del funcionamiento bastante armonioso desde el punto de vista político que sucede en el Reino Unido y que a nosotros de repente nos resulta más difícil de comprender. El Reino Unido es una democracia totalmente robusta, tiene un parlamento democráticamente elegido. ¿Quién podría dudar, digamos, que es una de las grandes democracias del mundo? Pero funciona, digamos, como contrapeso, como contraparte y cabeza de Estado, una monarquía que obviamente no es selectiva, es hereditaria, es vitalicia, pero que ha funcionado bastante bien en términos de presidencia política, como tú señalabas. La reina, una de las cosas que se le valoraba muchísimo es que tuviese esta mirada de Estado, esta mirada de política exterior, la Commonwealth, el Reino Unido, pero que no interviniera directamente en asuntos políticos contingentes, que es un asunto que tiene más que ver con el gobierno encabezado, como tú sabes, por el primer ministro. Y hay un tema muy importante que tú mencionaste anteriormente respecto al Consejo de Ascenso al Trono, esa ceremonia que vimos hace pocos días, donde efectivamente lo que hace Carlos III es descargarse de muchas de sus funciones que tenía, digamos, como príncipe de Gales para asumir las nuevas. Y hay una cosa muy interesante, vamos a empezar a ver un Carlos III menos activista. Sí, ¿En qué claro. sentido? Que él antes encabezaba muchas organizaciones y fundaciones que tenían obviamente un compromiso con distintas causas, algunas de ellas incluso políticas, que él no va a poder seguir encabezando, Exactamente. porque como rey, digamos, ha de procurar esta presidencia política y tratar de no pronunciarse y no tomar partido, aunque nos parezcan muy buenas estas causas, digamos, por este tipo de cosas más contingentes. Ahora, obviamente habría que estar en la cabeza del nuevo rey, pero ¿será factible eso considerando que tenemos a un príncipe de Gales en su minuto que participó en todas estas actividades, nunca con, digamos, dichos muy estruendosos, finalmente polémicos, pero de todas maneras con una mirada de activismo, por ejemplo, desde lo medioambiental, que rayaba justamente en una visión política con respecto a distintos temas? Ahora se le exige, porque es lo que exige el peso de la corona, digamos, dejar eso de lado y finalmente abocarse a ser jefe de Estado sin entregar esa opinión. Bien difícil, ¿no? Bueno, es difícil, Nicolás, pero pasa una cosa muy interesante. El rey Carlos no lo va a poder hacer, pero sí lo van a poder hacer otros miembros de la realeza. Sin ir más lejos, el nuevo príncipe de Gales, Claro. Guillermo, que es una persona muy compuesta, digamos, va a poder tomar un poco la batuta de su padre en este sentido. Y claro, en privado, naturalmente, que Carlos va a seguir ejerciendo una influencia muy importante en su hijo y por lo tanto de manera indirecta también en todas esas causas. Si bien no lo va a poder hacer él directamente y públicamente, hay mecanismos, ¿no es cierto? Hay vasos conductores en la realeza que permiten que estas influencias se sigan ejerciendo. La reina los tenía también, la reina se comportó de una manera, podríamos decir, alejada, fría de este Ujú. asunto, pero eso no quiere decir que ella no pudiera ejercer indirectamente un Claro. peso, una influencia sobre todo este tipo de cosas. Ella no se pronunciaba explícitamente sobre estas cosas, pero sí tenía una influencia bastante importante. Yo creo que Carlos va a hacer lo mismo, va a seguir el ejemplo de su madre, creo que no le conviene equivocarse en este sentido, porque es un rey que está, como decimos en Chile, pisando huevos, ¿no es cierto? Sí, Como no claro. tiene tanta popularidad, los ojos están puestos en él y en cada uno de sus gestos, Aparte, dichos, apariciones públicas y todo eso. Aparte, José Manuel, uno, y esta es la figura clásica, medio cliché, pero tiene una gran sombra que va a ser su madre en este caso, la reina Isabel II, con 70 años de mandato y principalmente con ires y venires, alza y bajas, pero que se ha visto en el último tiempo, seguía con una alta popularidad, digamos, en términos de los británicos. De hecho, desde aquellos que de alguna manera ven que no se justifica en estos tiempos modernos de que haya esta relación con la familia real o con una corona, igualmente valoraban lo que era la figura de la reina Isabel II, independiente de su posición más interna, personal al respecto.
Sí, yo creo ahí, Nicolás, un poco por eso la historia es tan importante. ¿Ah? Yo todo esto lo comento desde el punto de vista de la historia. Hay medios que me presentan como experto en la realeza, pero yo no soy experto en la realeza, yo soy medievalista, me dedico a la historia medieval y veo un poco cómo la historia nos va enseñando las posibilidades de comportamiento dentro de la familia real y cada uno de sus miembros. Yo lo que veo, Nicolás, y creo que hay que fijarse en eso, es el reinado de Eduardo VII. Eduardo VII le tocó reinar después de la gran reina Victoria. Sí, po. Es un ejemplo muy bueno Eso sí porque que era él sombra. reinó. Exactamente, pero ojo, a la sombra de una gran mujer también. O Claro. sea, la reina Victoria reinó durante prácticamente 63, 64 años, fue la reina más longeva antes de la reina Isabel II, y Eduardo VII, su hijo, también fue el príncipe de Gales más longevo esperando en el trono. ¿Y qué es lo que hizo Eduardo VII? Que sería un muy buen consejo para Carlos, es proyectar, ¿no es cierto?, la imagen, el legado de su madre, ese legado victoriano, que hoy día llamamos legado isabelino, y comportarse dentro de los parámetros de lo que esperaba el Reino Unido de sí mismo, pero también el rey Carlos tiene que mostrarse humano, es decir, tiene que mostrarnos quién es, qué le gusta, cuáles son sus aficiones. Si tú lo piensas, el gran éxito de la reina Isabel II también tiene que ver con su amor a los perros, a los caballos, cómo ella se comportaba de manera tan auténtica y feliz cuando estaba en Balmoral, y creo que el rey Carlos también tiene que mostrarnos quién es humanamente, ¿ah? Y no solamente mostrarse como la cabeza de Estado que es, sino que también como un ser humano, porque evidentemente los tiempos han cambiado, Sí, claro. ¿ah? Y esto implica que teniendo las cámaras encima y grandes expectativas sobre la monarquía más popular y más importante del mundo en este minuto, podríamos decir, es importante que él también humanice de alguna manera su cargo, cumpliendo con todos los protocolos, reglamentos y tradiciones del Reino Unido, pero entendiendo que al fin y al cabo estamos hablando de una familia compuesta por seres humanos Sí, y lógico. por personas que ejercen estos cargos de esa manera. Ahora, ¿cambia también, José Manuel, en tu experiencia en estos términos el rol que juega la familia directa del rey Carlos III? En este caso, sus hijos ya no son los nietos de la reina, son los hijos del rey. Me imagino que eso también en términos de la historia de lo que han sido la monarquía, también tiene un contexto y un punto distinto, ¿no? Tremendo. Piensa tú, Nicolás, que el título de príncipe de Gales se creó hace 650 años. O Claro. sea, efectivamente, en el discurso que escuchamos de Carlos III ya se crea a su hijo Guillermo como príncipe de Gales, es decir, él ya es príncipe de Gales con toda su autoridad y potestad, pero va a pasar, Nicolás, lo mismo que con el tema de la coronación. En algún minuto va a haber una ceremonia, no de coronación, sino que se llama de investidura, posiblemente en el castillo de Carnarvon, en Gales, porque ahí también hay un guiño hacia los galeses, ¿no es cierto? Como Ujú. fue con el príncipe de Gales anterior, el Claro, con rey el príncipe Carlos, el año Carlos, de hecho. 1900. Exactamente, el año 1969 hay una imagen maravillosa, ¿no es cierto?, donde está la reina Isabel II invistiendo como príncipe de Gales formalmente a su hijo Carlos. Lo mismo va a suceder con Guillermo y yo, Nicolás, sospecho que va a ser un momento estelar, porque es un príncipe de Gales con tanta popularidad y con tanta expectativa sobre él y sobre Kate, que va a ser una ceremonia bastante extraordinaria. No sabemos cuándo va a suceder, va a Sí. ser obviamente después de la coronación de Carlos como rey del Reino Unido, pero va a ser también un momento bien estelar Sí, de esta monarquía. ¿por qué es importante eso? Porque la investidura como príncipe de Gales en este caso no es necesario que se haga en un acto en el castillo, allí en Gales, sino que puede ser también en Londres, si no me equivoco, ¿no? Ahí se le da un significado distinto cuando se hace en el lugar y específicamente también, volvemos al punto, jefe de Estado, pero con una mirada también política y ciudadana al respecto, ¿no? Sí, lo que pasa es, Nicolás, que eso ya sucedió. Es decir, el acto legal de asumir el Eso ya Principado está, de Gales ya se hizo. claro. ¿Ah? Si tú lo recuerdas, Guillermo también firmó unas actas. Por lo tanto, suceden como en tres momentos. Esto es importante que la gente que nos está escuchando lo entienda. Y esto viene desde la época medieval, no es una cosa, digamos, o de épocas muy antiguas. Primero, a rey muerto, rey puesto, como se dice. Puede sonar un poquito brutal, pero es así. El minuto en que la reina Isabel II dejó de respirar o tuvo algún paro cardíaco, suponemos que es su causa de muerte, ¿no es cierto? Porque parece que murió por causas naturales. Ujú, Carlos III ya es rey, claro. ¿ya? El primer acto que él realiza es ponerse el nombre, justamente elegir Carlos III porque se lo podría haber cambiado, como lo hizo, por ejemplo, su abuelo y su bisabuelo.
Después de eso viene el acto legal. El acto legal es el acto de reconocimiento, en este caso del Privy Council y del Consejo de Ascenso al Trono, que es el acto donde él se descarga de sus funciones y títulos anteriores para asumir los nuevos. Eso le pasa tanto a Carlos como a su hijo, que es el príncipe de Gales. Y luego viene el tercer y último acto, Nicolás, que es el acto donde se publicita el gran simbolismo religioso que está y que sustenta, ¿no es cierto?, la monarquía, que es el rito de coronación. Sí. Que en el caso de Carlos va a ser un rito de coronación, suponemos que esto va a suceder entre junio, sospecho yo, y agosto del próximo año, y luego de eso lo que es el rito de investidura de su hijo como príncipe de Gales. Entonces son tres momentos que, digamos, simbolizan cosas distintas de la monarquía, pero que son muy importantes desde el punto de vista de sus tradiciones. Uh-huh. José Manuel Cerda, académico de Historia de la Universidad de los Andes. José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros sobre este tema. Que te vaya muy bien. Un tremendo gusto. Adiós, Muy buenos Nicolás. días. Chao. Gracias.